Desarrollamos un índice donde lo primero que hacemos es la identificación de distintas partes y luego algunas propuestas. ¿Sí? En la ubicación tenemos la ubicación general de dónde se encuentra, digamos, ¿no? Que nos encontramos en Cotoca, que eso ya lo veníamos desarrollando desde la anterior vez, digamos, ¿no? Siguiente. Y luego tenemos la identificación de los límites. Como podemos ver, colocamos los 3 anillos, tomamos en cuenta el tercero para también hacer nuestra intervención. Lo que está en amarillo serían los límites del área donde nosotros estamos interviniendo. Todavía se nota un poco el límite de Cotoca. Bueno, estamos en el límite de Cotoca y se ve un poco de radio urbano en la parte de abajo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que serían los distritos rurales que nosotros veíamos en el PTDI. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer fue establecerlos por el hecho de que en el PTDI solamente nos muestran con burbujas. Por lo tanto, nosotros establecimos que el distrito 10 y distrito 9 se van a organizar de la siguiente manera, como la que se puede ver en el gráfico. Igual un poco de las vías. Tienen el plano donde muestra las burbujas de propuesta del distrito 9 y 10. Sí, sí, ahí está a un ladito. Por ejemplo, vemos que el que está ahí, es el 10 y el más grande es el 9. Y nosotros, de acuerdo a nuestro, ¿Puedes seleccionarlo bien, por favor, el 9? Puedes hacerle un zoom. en el PTI, sí, ahí. Ya, distrito 10. No, no veo. 7, 6, 10 y 9. Sí, no, están grandísimos. Ya, gracias. Igual en las vías identificamos las que se veían principalmente y ahí se puede ver el nombre, digamos. Por ejemplo, tenemos que se llama Camino a la Villa, el que veíamos de las 3 pasos, y las demás que generalmente se nombran hacia donde se dirigen, como sería la carretera Taropé, porque esta se encuentra en lo que sería una zona o un pueblo que se llama Taropé. Igual Santa Rosa, que es una vía, Santa Rosa, y así consecutivamente. ¿Siente? Bueno, identificamos las áreas boscosas igual. Tenemos las que se pueden ver con línea. Son las que son áreas boscosas densas y las semiboscosas son las que serían con una densidad más baja, las que no tienen nada en su interior. Igual identificamos lo que sería la quebrada y su retiro de 30 metros y el área de pastizales, que tenemos por lo menos unos 3 grandes espacios de pastizales. Siguiente. No hay muchas áreas verdes, ¿no? Volvemos un ratingo a la lámina anterior. Sí, tenemos áreas boscosas, sin embargo, son pocas Tienen y que, un poco esparcidas. tengo que hacer notar algo. Fíjense, la quebrada Guitachiyú, que está con un celeste, exactamente esa, cómo culmina en ese espacio verde, ¿no? Hay como una corte, ¿no? Y ahí fíjense cómo llega ese espacio, hay que pensarlo muy bien. Lo mismo en la de abajo, donde tenemos la misma quebrada y los espacios verdes esos, ¿no? Ya. Eh, una,
una observación que hago, no veo delimitado el cuerpo de agua. Volvemos para atrás. Esa delimitación que ustedes tienen es en realidad toda el área boscosa. Y nosotros necesitamos saber exactamente cuál es el espejo de agua y de ahí calcular cuánto tiene actualmente de área boscosa y cuánto debería tener. Eso es una observación que hago ya. Siguiente lámina. Aquí ya tenemos lo que sería la identificación de viviendas, que sería el nivel de densificación que hay. Vemos que no tenemos mucho de lo que sería alto porque generalmente se encuentra entre lo medio y lo bajo. Y los bajos sí tenemos grandes partes que se encuentran esparcidas y en el medio ya se observan mucho más. Luego tenemos la identificación de niveles socioeconómicos en las viviendas que reconocimos dos, que sería alto, medio y medio bajo, que, No, ya, lo sé. Perdón, chicos. que Ya, sigan, chicos, perdón. bueno, en esta parte nosotros vemos que sobre todo sobresale lo que sería un nivel socioeconómico de medio a bajo, donde los materiales son distintos. ¿Siente? Haciendo un análisis más de cada, de dónde se encuentran, vemos que en nivel alto medio se encuentran en zonas establecidas y pequeñas, donde son viviendas que tienen cubiertas de teja yaciente. Y luego tenemos lo del medio bajo, que generalmente usa materiales mucho más económicos, como se puede observar en Google Earth, que serían como calamina y otros siguientes. Y eso hacemos con los distintos lugares, que justo en este espacio tenemos, eh, se identifican casas de productores de ladrillo, que igual son esparcidos y de materiales eh, económicos. Siguiente. Buen día, arquitecta. Bueno, continuando, aquí lo que hicimos fue identificar la zona no reorganizable. En sí son zonas que ya están bien planificadas y generalmente con varios asentamientos ya consolidados. También más. Perdón, ahorita podemos ver dos láminas anteriores. Espera. Otra más. Una más para atrás. Una más. Ahí. Pero está con nivel de densificación bajo. Exactamente esas dos. Esa y la de la izquierda. Y fíjate que ese que estás marcando sí coincide con la forma de la otra lámina que me vas a mostrar, pero el de la izquierda, a ver, ese no coincide con la forma que me está mostrando. A ver, más allá. Dos láminas más allá. Ahí. ¿Por qué tantas áreas no reorganizables? ¿Podemos hacer un zoom ahí? Aquí una consulta. Diga. ¿Será que el compañero le puede hacer suma eso, o sea, para que se vea más grande? Justo ahí un poquito a la izquierda, esa urbanización que está medio curva, es una urbanización privada. ¿Eso contaría como no reorganizable? La de la izquierda, esa con forma de rotonda. Sí, eso es una urbanización Eso privada. es borrón y cuenta nueva. ¿Y a qué me voy?
¿Cuándo es no reorganizable? Cuando existen asentamientos de un nivel socioeconómico ya medio, digamos, donde tenemos cubiertas de teja y realmente hay una consolidación rescatable. Pero en esta de aquí, esta es borrón de cuenta nueva y aparte que no tiene nada que ver con la planificación ni nada. Y esta de aquí también me llama la atención que ustedes la pongan como no reorganizable cuando está toda desordenada, cuando no existen asentamientos y cuando me han dicho que es el nivel económico medio abajo, digamos. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, aquí. Sí, aquí justamente lo habíamos marcado, pero o sea, estábamos con la duda, ya que, por ejemplo, la que está más a la derecha es más una zona productora. En cuanto al uso del suelo, es netamente productora. O también, no sé si te puedes alejar. La, la zona que está, por ejemplo, las zonas que están más al sur, delimitando con el área, son áreas productivas, son, por ejemplo, marcamos también lo que serían las granjas, o incluso bien al este, hay, por ejemplo, se puede ver hay una granja más grande y también hay como una pista de aterrizaje. No, no sé dónde me están diciendo porque no me está mostrando eso el mouse. Perdón, me perdí. ¿Y qué tienen que ver las granjas con el tema de que son o no son reorganizables? Tomamos en cuenta también por el uso del suelo, ya que como ya son de uso productivo, no se pueden mover, reorganizar. No, pero si está dentro del radio urbano, en algún momento tiene que dejar de ser productivo. ¿Cuál es la diferencia? Igual se planifica, pero se habilita, en teoría se debería habilitar en diferentes etapas. Primero, las áreas que ya están con consolidación, digamos que serían las áreas intensivas, luego las extensivas, que es básicamente de manera inmediata, y las áreas productivas o agrícolas se planifican igual, pero se deberían habilitar, digamos que después de 10 años. En este tema con Cotoca hay una gran diferencia, ellos jamás respetaron esa delimitación o es, aparte de la delimitación, esas etapas de habilitación para que sea urbano. Entonces, nosotros directamente todo lo que es urbano lo vamos a considerar o pueden marcarlo, digamos, de que sí, en diferentes etapas la habilitación, pero la planificación comprende todo lo que es el área urbana. Al ser urbano, dejan de existir áreas productivas con el paso del tiempo. ¿Me entienden la diferencia, no? Si bien tenemos áreas urbanas intensivas, extensivas, productivas y de protección, las áreas intensivas y extensivas son de consolidación inmediata. Las áreas agrícolas son de consolidación a un mediano plazo o largo plazo, mediano plazo, digamos, ¿no? Y las de protección no se consolidan nunca, o sea, no se habilitan, digamos, para conformación o urbanización nunca. ¿Me entienden la diferencia? Entonces entra dentro de la planificación lo que es también las áreas productivas o agrícolas. ¿Ya? Sí, entonces vamos a cambiar eso. Podrían marcarlo como que en una etapa de consolidación posterior, sí, lo pueden marcar, pero tiene que tener la planificación. Ahora, volvemos al tema de las... ¿Por qué justifican ustedes la no reorganización en esas áreas donde no existe una consolidación? Ahí esa me llama la atención. Hay muchas áreas, igual a la derecha también veo. Van a definir bien y marcar bien, o sea, repensar, digamos, estas áreas para reorganizar, toda vez que cuando son pocas se puede, eh, se puede reorganizar. ¿Ya? Los espacios vacíos
sí o sí son reorganizables. No importa que tengan calles abiertas, que sean parte de una urbanización que ya tiene un poquito de viviendas, se mantienen las áreas de vivienda, pero el resto se puede modificar. ¿Qué es eso? Aquí estamos mostrando donde áreas o zonas donde sí se puede realizar la reorganización, porque a pesar de que hay viviendas, estas se encuentran dispersas. Bueno, nosotros solamente sería que colocamos redondeamos lo que sería las zonas donde hay viviendas y hay una división de calles, pero aún así se puede reorganizar. Vemos que se encuentra sobre todo en el área del límite del este, un gran espacio que a pesar de que se encuentra todo con calles dividido, no se encuentra con muchas viviendas, por lo tanto podemos modificar completamente todo esto. A ver, Al siguiente igual, lámina. sí. Siguiente lámina, sí. Ya. Para empezar a hacer o a ver esto de las vías, primero vamos a repensar, digamos, cuáles son las áreas que realmente no se pueden no se pueden reorganizar y ya van a reducirlas a lo que le digo. Luego, el resto sí se puede organizar, sí se puede organizar. ¿Por qué les digo el resto sí se puede organizar? Porque si ustedes marcan estos pedacitos o lunares como áreas reorganizables, estamos dejando las áreas que nunca estuvieron en cuestión. ¿Me entienden? Por ejemplo, aquí a la derecha y al sur, ahí por decir, o más abajo, a la derecha, abajo, fuera de ese polígono, derecha, arriba de ahí. Toda esa área nunca estuvo exacto. Entonces están como que prácticamente vamos a reorganizar en los lunares, siendo que todo ese espacio no tenía ninguna condición, entonces forma parte del área sujeta a planificación, ¿ya? Entonces, o podemos hacer que eliminar, digamos, esta demarcación de lo que sí es reorganizable y solamente quedarnos con lo que no es reorganizable, el resto sí lo es. ¿Ya? Ya aquí. Porque si no, me da la sensación de que solo esos lunares y al final no tengo un área continua, no tengo un área donde planificar. ¿Me entienden la diferencia, no? Hola. Sí, aquí te entiendo. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Las vías. Pero esto ya es una propuesta. No mezclemos, eso Sí. también, chicos. No mezclemos, no mezclemos nunca lo que es análisis con lo que es propuesta, ¿ya? Entonces, esto veo que ya es como que un levantamiento de vías existentes, pero a la vez también ustedes proponen otro anillo y la continuidad. Entonces, no mezclemos lo que es propuesta. ¿Ya? Siguiente lámina. Sin embargo, está interesante la intención. Siguiente. Buen día, aquí. En- Aquí nosotros planteamos ya una propuesta de unidades vecinales. O sea, primero organizamos las vías y después lo que hicimos fue hacer las unidades vecinales. Yo aquí más o menos los graficamos. Hicimos que sea radial, o sea, mantenimos esa propuesta de radialidad. Ya. Esto de aquí es ya una propuesta de planteamiento. Sí, Aquí, por ejemplo, la observación número 1 que yo tengo es trabajar ya en archivos CAD. ¿Ya? Sí o sí ya, en archivos CAD. Ya no a pulso ni nada. ya, Rita. Sin embargo, como intención estamos bien. Siguiente lámina. Y aquí sería así, la foto se la explica. Ya. Eso Siguiente sería lámina. ¿no?
A ver, volvemos para atrás con la imagen satelital, por favor. Por ejemplo, en el archivo CAD, con la imagen satelital siempre se van a dar cuenta, ahí justamente donde está esa rotondita. No, donde está la rotonda. Ahí. ¿Por qué colocan ahí una rotonda? Porque vimos que hay un área de densificación de viviendas justo en esa zona. Y no sabíamos. Entonces, entonces, si es una área de densificación de vivienda, tienen que pensarlos como áreas de vivienda, no como una rotonda. A mí me daba la sensación de que era una rotonda y era área verde en el centro. Eso como punto 1. Punto 2, un ratito, quédense quietos ahí. Subí tu mouse y hay un quiebre en esa vía, en la vía. No, en la vía cerca de la rotonda. En la rotonda, volvemos a la rotonda y allá hacia arribita hay una L volcada, un quiebre en la vía. Exactamente. Esos quiebres de vía así tan a 90 grados casi, igual ocasionan un problema fuertísimo, gravísimo en la planificación vial. Siempre se tienen que tener ciertos ángulos de inclinación y demás. Ahora, yo necesito que ustedes lo trabajen en capas, en programas CAD, porque ahí en ese zoom que están, a mí me gustaría pedirles que por favor levanten las capas para yo ver la imagen satelital y analizar por dónde van sus vías planificadas, que realmente tengan una lógica y que de repente sean vías que estamos respetando o continuando, completando y demás. Ya, Ya, sin embargo, como análisis está bien. Eh, Sin embargo, como análisis está correcto y lo que necesitaría, bueno, convertir las cosas que les he dicho. Y de esto me van a hacer, de estas propuestas, digamos, de división de unidades vecinales y demás, en realidad van a ser 3 propuestas diferentes. En estas propuestas que ustedes van a hacer, que ya se están adelantando, uno es el programa CAT, ya no hay esa demarcación así sin escalas ni nada. Tienen que marcar con líneas como si estuvieran haciendo un plano con grosor 0 o el mínimo, y el ancho de la vía tiene que ser doble línea, dónde empieza la vía, dónde termina la vía, con el ancho correcto, y como les digo, que ustedes puedan levantar las capas para yo poder ver el análisis de la imagen satelital sobre la que trabajan. Aparte de eso, dentro de estas 3 propuestas, ustedes tienen que plantear los equipamientos terciarios. Los equipamientos terciarios o distritales que siempre les dije tienen que ser planificados de tal manera que abastezcan a todo el sector de estudio, digamos, de análisis, tal cual tiene la ciudad de Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz, cuando fue pensada o planificada hasta el cuarto anillo, tenía una franja continua entre tercer y cuarto anillo. Sin embargo, a manera que va creciendo y expandiéndose, las franjas de equipamiento se van consolidando también o planificando sobre las 3 carreteras. Y en lugares donde tenemos muy grande el espacio también, existe una planificación o un sector de equipamientos terciarios. Entonces, ¿cómo ustedes pensarían, dónde los pensarían esas franjas de equipamientos terciarios en todo este sector? ¿Se entiende lo que les pido? Cierto. Bien, ¿todos trabajaron por igual? Sí, sí. Ya, gracias. Hay una duda. Dígame. Ahorita dentro del plano, por ejemplo, pudimos observar que ya hay algunos colegios y postas, digamos, que ya existen. Eso, cuando realicemos la propuesta de equipamientos urbanos, ¿los podemos volar o se mantienen? Por eso mismo ustedes han definido las áreas que ya... Perdón un ratito, chicos.
Ya, perdón chicos, ahora sí. ¿Cuál fue la pregunta? Ah, ya. Me hablas sobre los equipamientos primarios básicamente al interior de las unidades vecinales. Por eso Sí, mismo sí. ustedes tienen que identificar las áreas que ya no son sujetas a reorganización, que son estos espacios justamente donde tienen estos centros, digamos, o equipamientos consolidados. ¿Es correcto que coincide? Sí hay algunos puntos donde sí, digamos, coincide y cae dentro del CAD pudimos ver que sí hay una posta y Por eso generalmente te las postas y pregunto, los colegios. ¿estas postas y estos colegios coinciden con sus áreas que han identificado como no reorganizables? No, Eh, porque se encuentran en lugares muy dispersos. Se encuentran en lugares muy dispersos. Ya, no, entonces no los tomen en cuenta. O sea, no, que queden al interior de la unidad vecinal, no pasa nada y después se reorganiza. A ver, por ejemplo, me muestran uno. Un, la posta, disculpe, todavía no hemos analizado eso. Así uno que se acuerden, por ejemplo, váyanse Así. a la lámina de no reorganizables. No, Bueno, todavía nos falta acomodar, digamos, con lo que usted dijo, pero si nos ahí, puede por ejemplo, por con ejemplo, el ahí, mouse, aquí donde está el quiebre de, de la quebrada Quitachiyú, más arribita sí se encuentra una posta y ¿dónde? más arribita de donde está la quebrada más arribita del puntero, no, más abajito, por ahí, no, ahí, ahí, un poquito más arriba Entre la línea roja y la línea ajá, entre azul. la línea roja y la línea, o sea, está la quebrada y a unos pocos metros hay un colegio. Ya, evidentemente es totalmente reorganizable. Lo Mm, podemos sacar. mm, Cuando no es reorganizable, a ver, para hacer un zoom a las áreas de más arribita, por favor, esas verdes. Ahí, hacerle un zoom. Izquierda. Esta área verde de aquí, la del centro donde está tu mouse, esa es totalmente reorganizable. Fíjate, no tiene consolidación. mm. Sí, tenemos que modificar eso por el tema de que son dispersos. Sí, sí, sí. Todo lo que sí. Bueno, solamente, a ver, quiero identificar un área que realmente le hayan marcado. Esta de aquí de la izquierda. Esa Sí, sí tiene esa. consolidación, ¿no? Sí, sí. Ya, ok. Esa no se puede reorganizar. Y esa, si tiene sus equipamientos, sus colegios y lo que sea, igual se respeta. Pero colegios dispersos, así regados, uno botadito, totalmente reorganizable. ¿Ya? Allá. ¿Qué más? Eso sería todo. Bien. Por favor, el siguiente grupo. El grupo que les dije. Aquí, de nosotros del grupo que ahorita pasamos, añadimos a 2 personas más a nuestro grupo. ¿Quiénes son? Jonathan García y Ayelen Senzano. García, Y Senzano Ayelen. Jonathan y Senzano. Ayelen. Ay, Senzano, qué mal, no sé cómo se escribe. Con Z. No, 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 Ayelin. Ayelen. Ayelin. Ya, ya. Siguiente, por favor, el grupo de Albrecht, Arteaga, Balboa, Vanegas, Davy, Farel, Patiño y Pérez. ¿Están o no están? Ya van a compartir aquí.
Todos activen sus micrófonos, chicos. Vamos a charlar. No tenemos mucho avance, arquitecta, en nuestro trabajo, pero igual de todas formas se lo mostraré. Hoy era la entrega del análisis, ¿no? Sí. Ya que tienen de avance. Mi compañero, por favor, ¿lo puede compartir? Está compartiendo. Ya. Tenemos lo que es la ubicación de Cotoca, la parte que nos tocó de propuesta. El siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que es la delimitación del área de intervención. Siguiente. Aquí tenemos lo que son las estructuras viales. Está marcado lo que es el primer, segundo anillo y también el tercero. El área de intervención está marcado amarillo. Las carreteras principales, no sé si pueden marcarlo con tu mouse, por favor. Son esa, la del paso del frente, y la principal, que es la de Cotoca. Esta es la de Avenida Paulito. Siguiente. Tenemos un poco de la investigación de las áreas boscosas que podemos encontrar. Coinciden mucho, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí encontramos lo que es el cuerpo de agua. Bueno, en sí no se ve en la imagen satelital mucho lo que es el cuerpo de agua. La referencia que hemos puesto es lo que se puede encontrar en el plano del plan director de Cotoca, ¿no? Siguiente, por favor. Le cuento que el plano director de Cotoca, la quebrada Quitachiyú, no tiene nada que ver por dónde va realmente. Entonces, tienen que hacer un análisis a partir de la imagen satelital. ¿Cómo Sí. descubrí que no tiene nada que ver? Simplemente sobreponiendo el plano y haciendo un zoom, y me di cuenta clarísimo que no hay. Entonces, no hay excusa, se puede identificar. Sí, la investigación sería ir al lugar nomás. No, podemos no, 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 no tiene que ir a lugares peligrosísimos. Yo no los mando nunca al lugar peor cuando hay espejos de agua, bosques y demás. No. En imagen Ya. satelital, chicos. Ok. Siguiente. Que lo que nos mencionó sobre la ley 333, no sé si lo puede hablar la compañera, por favor, que lo realizó. Lo que dice la ley 1333 y los reglamentos, algunos puntos importantes que se va a ir tomando es sobre el artículo 1 de la ley, que dice que su objetivo es la protección y conservación del medio ambiente y recursos. Y está también el artículo 2. Podemos ir directamente a qué define la ley con respecto a los espacios, metros, distancia. Sí, en esa parte lo que más tomé en cuenta fue el ancho estimado de protección que debería tener la quebrada, y me lanzó un promedio de 50 metros, que fue el que ¿Por qué escogí, promedio de dónde sacan? según recomendaciones de quebrada para la protección. Decía que las inundaciones se debería dar un espacio. A ver, mostrame ese artículo. Lo que pasa es que veo puro cosas que no nos interesan en el artículo 1, artículo 12. Ahora, hay una parte donde dice tantos metros a partir de la máxima crecida o tantos metros a partir del eje. Metros, ya te habla de metros la ley. Dice zonas de amortiguamiento definidas por residuos sólidos como áreas para... En ninguno de estos artículos me muestra la definición de cuántos metros es.
Ya, eso les encargo. La 1333 y sus reglamentos establece. Y nosotros no tenemos un río, tenemos una quebrada. Entonces dice, para quebradas, riachuelos, espejos de no sé qué, tantos metros a partir de, o sea, lo dice así clarito. ¿Ya? Siguiente lámina. Dice ahí, volvemos para atrás. El ancho estimado de protección a cada lado de la quebrada, promedio recomendado, 50 metros a cada lado. Pero ¿dónde está ese artículo? ¿De dónde lo sacan? Chicos. Bueno, después continúan la investigación. Siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Hasta ahí no va a llegar nuestra investigación archiva, disculpar. Nada, chicos, yo ya estoy poniendo nota ahora en la entrega de esto. ¿Están correctos los nombres? Albrecht, Arteaga, Balboa, Vanegas, Davis, Farel, Patiño y Pérez. Nadie más, nadie menos. Sí, están todos. Ok, 20 sobre 100. Disculpe, Afi, tengo una duda, porque nuestro grupo igual intentó buscar lo de la ley 1333 y no pudimos encontrar acerca de la normativa de los ríos. No hay nada que especifique. Busquen los reglamentos. Hay. Y no me acuerdo si es 20 o 25. Y no me acuerdo si es a partir del eje o de la máxima crecida. Está ahí. Ya. Siguiente grupo. ¿Qué otro grupo tiene el análisis? Espinosa, Méndez, Ferrufino, Medrano, Durán, Padilla, García, Senzano y Pérez. Buen día, Arqui. Ahorita comparto. Arqui, buen día. Bueno. Sensano y García ya no está en el grupo que acaba de mencionar para que lo tache. ¿Se escucha? Buenos días, Arqui. Nosotros aquí comenzaríamos de manera general, como habían mandado por así decirlo, la nueva jurisdicción del grupo, marcando y bueno, identificando un poco básicamente el terreno elegido que está el sector de acá, está ahí en el borde de lo que sería la jurisdicción, y aquí tuviéramos ya el AutoCAD, ¿no? De lo que es el plan regulador igual. Y bueno, aquí estaría básicamente lo que es el espacio elegido, y pusimos aquí lo que nos había comentado, ir viendo cómo justificar lo que sería la elección de lo que es el terreno, y bueno, básicamente sería por el tejido descontinuo que presenta lo que toda esta parte que según ya está planificada, ¿no? Pero en comparación a lo que ya venía haciendo Cotoca es, bueno, un poco distinta. En lo que sería límites y la ubicación exacta del espacio, básicamente tuviéramos esta imagen con lo que sería el primer, el segundo y hasta el tercer anillo, que sería el tema de la quebrada, y pusimos estos límites de color rosadito, que son los límites de alguna manera no consolidados al 100%, pero que ya se ve algo de viviendas dispersas, y todo este sector de acá que no tuviera básicamente nada más que vegetación. Y bueno, la quebrada que ya le había mencionado. Decidimos poner esto aquí porque según lo que sería el plan regulador ahorita, ya estas serían las unidades vecinales que estuvieran planificadas para lo que es el sector, tanto las unidades, el límite de propiedad urbana, que sobre todo en esta parte de acá, ahorita lo voy a mostrar más adelante, es lo que ya estaría de alguna manera consolidado, y bueno, los límites de los manzanos, que
básicamente igual en este sector de acá es lo que estaría consolidado y lo de acá solo es, bueno, planificación no está al 100%. Y también las áreas verdes con las que según contaría todo este sector, que en realidad... ¿Esas áreas verdes son de las aprobaciones? Sí, son las que están en el plan regulador igual, pero consolidadas no. Ya. Ahora sí, para estudiar un poco el tema del espacio lo dividimos en 3 arqui. Bueno, esta primera parte de acá, en donde básicamente tenemos todo este sector que está con rosadito, que son estas imágenes, viviendas ya, bueno, un sector ya consolidado, por así decir, identificamos que es bueno, tiene un uso residencial porque son en su mayoría viviendas, esta parte de acá y esta parte de acá, en lo que es el este, que sería esta parte, y aquí uso ganadero, por así decir, porque se veían vaquitas, y bueno, uso comercial, que sería lo amarillo, esta parte de acá sobre lo que es la Virgen de Cotoca, y esta parte de acá, y otras viviendas, bueno, hileras de viviendas dispersas en esta parte de acá y aquí, como se puede ver en esta imagen. Bueno, en el segundo bloque que subdividimos sería en toda esta parte de acá, sobre todo que está cerca de lo que es el anillo, ¿no? Lo que sería el uso igual de viviendas en todo este sector de acá y aquí una que otra igual que está dispersa. Y también identificamos que esta parte de acá, que es más o menos donde usted nos mencionaba que terminaba lo que es la quebrada, en esta parte de acá, igual existen viviendas y unos que otros galpones, por así decir, que están asentados. Y en esta parte de acá fue la anterior vez que le habíamos comentado que habían dichas pozas, que también tienen, por así decir, galpones en su mayoría en este cuadrado de acá, por eso lo encerramos. Aquí, bueno, aquí estarían, ¿no?, lo que son las viviendas en este sector de acá, y aquí los galpones que acá se pueden ver 3 en la imagen que están aquí. Y ya la otra parte, bueno, estaría menos densificado en comparación a la anterior. Solamente en este sector de acá tuviera esa densificación alta, por así decir, como se ve en la imagen de lo que son viviendas, y ya básicamente aquí abajito este de acá. Pero de ahí no presentaría nada más. De alguna manera aquí, como lo subdividimos así, teníamos pensado, o sea, como propuesta a la vez, capaz subdividirlo así lo que sería esta zona, o en todo caso regirnos en lo que estaba el PTDI, que ya lo habían mostrado en los anteriores compañeros, que sería el distrito el 9 y el 10, ¿no? En esta parte de acá. Hay que cuidar, justamente por eso yo les pregunté a los chicos que quería ver cómo estaban marcados los distritos en el área rural, justamente por las dimensiones. Y si se fijan, nosotros en Santa Cruz tenemos el distrito 11 y todos los distritos centrales, digamos, el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 4, tienen una dimensión bastante pequeña comparados con los que están más cerca del límite urbano. Por ejemplo, el 5, que es en el lado norte, el 6 y el 7, son distritos demasiado grandes. Y una de las propuestas dentro de lo que era el análisis del territorio siempre fue dividir estos distritos para que queden en proporciones más similares a los distritos centrales del 1 al 4 y el 11. Entonces, por eso era que me llamaba la atención las dimensiones de los distritos. Yo opino que la primera propuesta está más certera, digamos, ¿no? Sí, justamente por eso, Arqui, y bueno, era más o Eso menos. como propuesta más adelante. Ajá. Estas áreas que están rosaditas como áreas con consolidación de viviendas, hay que verlas, quiero verlas con los otros grupos si coinciden o no coinciden, para poder definir, ok, vamos a trabajar. De todas maneras, cada grupo va a trabajar respetando lo que considera que no se mueve. Y sugiero que en las propuestas que van a hacer ya para la próxima clase, porque ahora es como una intención nada más, las propuestas que van a hacer para la próxima clase, estas áreas que están con consolidación de vivienda queden al interior de las unidades vecinales, cosa que ustedes finalmente las encierran y le diseñan una unidad vecinal, pero ya no entramos a trabajarla el amanzanamiento minucioso, que sigan con la distribución que tienen,
pero ya estarían dentro de una planificación, un diseño de unidad vecinal. Ya eso para más adelante, por si acaso. Siguiente lámina. Ok, Arki. Ahora tuviéramos, de alguna manera, bueno, había mencionado que hagamos como que, o identifiquemos qué relación tuviera lo que es la parte del área de estudio con el resto, los anillos y Cotoca. Y básicamente lo único que identificamos fue de alguna manera las radiales, que serían estas acá. Pero ahí me estás analizando la planificación o las aprobaciones. Yo lo que quiero es la consolidación. Ah, ya. Bueno, que viéramos que no tuviera continuidad, ¿no? Básicamente sería eso porque, como usted dice, lo que es la planificación, no Sí. tuviera. La consolidación, justamente la consolidación, necesito ver esa continuidad de vías, si es que las vamos a respetar, no las vamos a respetar. ¿Ya? Ahí, o sea, está bien ese análisis, pero sumémosle la consolidación para ver qué más tenemos. Y nuevamente les insisto, lo mismo que tus compañeros, trabajen en programa CAD con la imagen satelital bien clara abajo, porque así yo les puedo decir, levanten la capa para ver qué día tenemos debajo, qué espacio tenemos debajo. Entonces ustedes levantan y yo miro la imagen y le vuelven a poner. Ok, Arki. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí ya estaría más a nivel general, ya no subdividido como antes, como le había comentado, sobre todo en esta parte de acá, que era lo que ya está consolidado, y todo lo que está más oscurito, sobre todo en estas zonas más alejadas, sería lo que identificamos como consolidación a medias y que podemos hacer borrón y cuenta nueva, que era lo que había mencionado de sectores. Está bien como análisis esa comparación, pero finalmente me van a hacer como hizo el grupo anterior, obviamente el grupo tiene que corregir, digamos, ¿no? Pero una lámina donde me diga, esto es inamovible, esto no se puede... Acá lo pusimos que serían las zonas no reorganizables, que era lo que identificamos que estaba ya consolidado en lo que está azul. Así. Y bueno, eso aquí. Ahí. Luego. Y siempre la delimitación que sea exacta, no esos círculos que sobrepasan, sino para saber bien, por ejemplo, en el círculo de la izquierda, ahí en realidad lo que manda es la mancha rosada, entonces me la bordean la mancha rosada y eso es lo que es inamovible, digamos. Porque si ustedes le ponen el círculo encima, ¿cómo vamos a diseñar? ¿Hasta qué límites tienen? Entonces eso es un poquito más a detalle. Siguiente lámina. Ok, aquí acá ya tuviéramos ese análisis de conectividad y estructura vial, que básicamente estas calles, las que están de color rosadito, estas tres de acá serían esas radiales que le había mencionado, que solo están consolidadas hasta esta parte de acá, y de aquí es camino de tierra, por así decir, y ya todo lo que serían las avenidas secundarias de color naranja. Bueno, ahora siguiendo con eso, aquí hicimos ya nuestra idea de cómo podríamos, en base a lo que ya tenemos, continuar con esos radiales, por así decir, y de alguna manera, si bien no es un anillo, pero tratar de seguir, ¿no?, esa línea que venía siendo primer, segundo, tercer, cuarto anillo, que serían estas de color lila. Igual eso le quería preguntar, Arki, con el tema de de las calles que ya están en el plan regulador, si podríamos, o sea, tenemos que continuar sobre eso o igual podríamos iniciar desde cero. No. Las calles que están en el plan regulador, si no están consolidadas en el lugar, podemos hacer borrón y cuenta nueva y planificar. ¿Ya? Ya. Yo les sugiero que la parte de lo que está en el plan regulador lo pongamos al inicio. Obviamente no podemos desconocer que existe, pero como para presentarlo y criticarlo y decir qué fue lo que pasó, qué es lo que ven ustedes. Entonces, base a toda esa desorganización desmesurada y que no está consolidada en el lugar, entonces es que nosotros procedemos a hacer el análisis para hacer una nueva planificación. ¿Ya? Ok, Arki. Eso, y no sé si está mi compañero y lo puede explicar esa parte.
Bueno, creo que no está. Buen día, Arqui. Este es un análisis del, más que todo de la parte que sería el área de intervención, que son las ahorita las que estoy viendo, las áreas boscosas. En sí, digamos, cuando vi en el PTDI, una de las descripciones de la topografía general era que la zona sur no, bueno, es urbanizable más que todo, por eso tiene un proyecto a futuro de las viviendas y los asentamientos que se ven. Y en sí tiene una pendiente del 2% que eso es favorable tanto como para urbano y agropecuario. Por eso en esas partes ahí es como que son zonas mixtas que no necesariamente tienen que ser de un solo uso el suelo. Y ahorita ahí estaba identificando las zonas boscosas. En este estamos identificando las... A ver, volvemos para atrás un poquito. No estoy entendiendo qué tiene de diferencia estas manchas verdes con la siguiente lámina. Con esta. No, eso ya es una normativa, ya ese es otro punto de la ley de medio ambiente, que es el No, ya marco sé, pero legal. el plano, mirando el plano, estas manchas verdes no son las mismas que están en la lámina anterior. Por eso pregunto qué diferencia hay. No, estas son áreas que no se pueden tocar, en sí no pueden hacer nada ahí. Las otras eran como que las pueden desmontar y las pueden ¿Y urbanizar, esta pero por qué no se puede? ¿De dónde porque sale están esta? protegidas por ley. ¿De Argy, dónde? perdón, lo interrumpo a mi compañero. Pasa que estas áreas, bueno, más que todo fueron a criterio, porque comparando un poco lo que era el mapa satelital con la planificación que pasaron la nueva, la actual, hasta lo que vendría a ser el tercer anillo, más o menos, bueno, identifiqué algunas de estas áreas rescatables, incluso, bueno, en el plano que han pasado recientemente ya están como que planificadas o algo como que como una consolidación, y ¿De así qué? que fue más a ¿Consolidación criterio. de área verde o consolidación de vivienda? No, o sea, de área verde, lo que se podría rescatar, digamos, porque en sí, supuestamente en lo que es la planificación de donde está el plano que pasaron recientemente, ya tuviera Muéstrame como que el plano que pasaron recientemente. ¿Cuál es? el El último que tercero. pasó la compañera, no sé si lo tienen abierto. Lo podría abrir ahorita. No entendí nada, me perdí, chicos. Creo que era A ver, algo más claro. ¿Pueden hacerle zoom a estas imágenes, a esta imagen, por favor? Ay. Lo que quiero entender es por qué tienen dos láminas con áreas verdes identificadas diferentes. Con áreas boscosas en realidad. Y me parece que aquí, en esta que estoy mirando, no hay áreas boscosas ahí. ¿Entienden la importancia de trabajar en programa CAT, chicos? Si ustedes si trabajan en el programa CAT, ustedes pueden acercar el sector que yo quiero de estudio y ahí levantan las manchas verdes para yo ver la imagen satelital y luego la vuelven a poner. Me parece que no son áreas boscosas estas que están marcando. Me llama muchísimo la atención esa de ahí pegada al segundo anillo. Yo creería que no existe eso. Sí, al que lo van a corregir. ¿Ya? Y nuevamente, ponerse de acuerdo solamente una lámina de áreas boscosas. Ahora, si existe una normativa donde se tenga definido qué es área de protección, ustedes van a hacer en esa única lámina con color verde oscuro, por decir, o le asignan un tono oscuro de verde a las áreas que están definidas por ley en tal documento.
y me dicen cuál es el documento y luego me muestran el documento. Y luego adicionan con otro tono de verde ya más claro las que ustedes identifican que también deben rescatarse. ¿Ya? Pero es una sola lámina de espacios boscosos, digamos. Siguiente lámina, vamos a ir corrigiendo así para que subsanen para la siguiente clase. Siguiente lámina. Me deja cambiar. Bueno, ahí usé la misma anterior que hay que corregir en esta parte. Más que todo, averigüé lo que sería el reglamento de lo que sería la reducción en áreas protegidas, como en este caso que está la quebrada Quitachiyú, que dice que si en caso de que hubiera en esa parte de ahí áreas consolidadas ya establecidas, el retiro tendría que ser de 10 metros de cada lado de la quebrada. Pero si en caso hubiera zonas alrededor agrícola, que podría estar entre 30 a 50 metros mínimos de cada lado para que se pueda retirar como manera de protección. Perdón, ¿qué normativa es esta? Va juntamente con la ley anterior 1333. La, la puse esa ahí, pero no la especifiqué como una normativa. O sea, necesito el número de la normativa, si es un Ya. reglamento, si es que, o sea, me llama la atención 10 metros, por eso quiero saber de dónde sale. Ya. Ok. Ahora pregunto, esta es una normativa para lo que es el ancho de la quebrada, digamos, el área de protección de la quebrada. Sí, ¿Y qué sí. es esa mancha café? Más que todo lo marqué ahí como se puede ver más cerca, en lo que está pintadito en la parte izquierda. Lo que marcaba como ya planificado, digamos, que se puede observar ahí. Para aclarar lo que era la normativa. Ya primero veamos bien lo de la normativa, quiero número, nombre, si Ok. está vigente, de qué año es y demás, ¿ya? Ya. Siguiente lámina. No sé si de esto vas a explicar algo. No, eso no repetí. Ya. Bueno, aquí en base a lo que ya le habíamos mostrado, bueno, ya nos había comentado que lo que debemos hacer en AutoCAD, pero era básicamente nuestro primer boceto de cómo ir ya subdividiendo lo que era toda esta parte de aquí. Ya. Me pasa lo mismo que con los chicos del grupo anterior. Sí o sí, 3 propuestas va a ser para la próxima clase. Primero que nada, todo su análisis en programa CAD, donde yo pueda pedirles que levanten las capas para poder ver la imagen y entender, sobre todo con ustedes, este tema de las áreas boscosas. Quiero entender si es que hay una norma que le diga esto es área de protección y no se toca, y cuando, por ejemplo, si hay una norma y ustedes ven que en esa norma dice este espacio está delimitado como área boscosa, pero en la imagen satelital no está como área boscosa y está incluso hasta con calles abiertas, ustedes me tienen que aclarar eso de que la ley dice, porque entonces en su propuesta debe ser un área para reforestar y volver a como estaba planificado en esa ley. ¿Me entienden por qué mi pregunta? Si ustedes me dicen hay una norma, entonces, ¿cuál es esa norma? ¿De dónde es? ¿Por qué la diferencia entre las dos láminas? ¿Ya? Entonces, si lo deforestaron, hay que volverlo a forestar y marcarlo como área verde boscosa según esa ley que ustedes hayan encontrado. Ahora, con otro tono, las áreas que en el lugar se identifican como áreas boscosas para saber si más adelante las respetamos. ¿Ya? Eso, por favor, sí o sí en programa CAD. En ustedes no he visto sí, mentira, lo vi, el análisis
de las áreas que tienen consolidación de vivienda y que básicamente no son reorganizables. Esas áreas, incluso en sus propuestas, deberían continuar marcadas para poder saber cómo quedan con la propuesta. Quiero saber si quedan dentro de la unidad vecinal o qué, ¿ya? Entonces, siempre por capas, porque yo le puedo decir, a ver, entonces activame la capa de tal y me la activa. No se olviden que dentro de lo que son sus propuestas, tienen que aparecer las franjas de los equipamientos que abarquen en todo el sector, ¿no? En todo el sector a planificar. ¿Ya? En base a las observaciones que han escuchado, chicos, vamos a corregir la presentación esta que había para ahora y van a complementar. Aquí vamos a quedar, chicos, se me hace demasiado complicado y creo que es lo mismo para los grupos que no han presentado. Se dan cuenta lo que había que hacer ahora. Estamos adicionando a este análisis ya las propuestas que son 3 y estas 3, ya como los chicos me han traído ahora un borrador, me da la oportunidad de decirles a ustedes y aclararles un poquito. Ahora otra cosa que me llama muchísimo la atención, fíjense la quebrada Quitachiyú, aquí como queda, sí, es que es tan difícil trabajar sin poder marcar, chicos. Al lado derecho, la quebrada Quitachiyú que está con celeste, atraviesa las unidades vecinales 629, 404, atraviesa, ¿no ves? Siempre traten de que este tipo de cuerpos o espejos de agua o cosas similares identificadas sean divisorias de unidades vecinales. Entonces, no que queden al interior de la unidad vecinal y fíjense por decir, ayúdenme con el mouse, chicos, de qué estoy hablando. Ya, ok. Ahí en esa, exactamente, no, ahí. Esa quebrada que aparece ahí, fíjense en el lado norte, ¿qué pudiéramos planificar o proyectar como manzana entre esa quebrada y el anillo que proyectaron? Entonces, fíjense cómo no está pensada la propuesta, ¿no? ¿Me entienden la diferencia? Entonces, siempre hagamos de que la quebrada sea una divisoria de unidad vecinal, cosa que en los dos extremos tengamos esas franjas y ahí pudiéramos también proyectar los equipamientos que vayan, o sea, piénsenlo mejor como diseño de ciudad. Estos espacios que sean, no pueden quedar dentro de las unidades vecinales. Si quedan dentro de las unidades vecinales, todo lo que se haga es primario y para acceso solo de la unidad vecinal. Sin embargo, son espejos de agua, bosques verdes, por ejemplo, fíjense en la 404B, donde está la quebrada y hay un espejo verde, un bloque verde abajo, ahí, ese bloque verde. Eso debería ser un bosque a escala terciaria, a escala distrital, a escala ciudad. No debería quedar dentro de una unidad vecinal. Entonces, son cosas que ustedes van identificando, que ustedes han identificado a lo largo del estudio, que tienen que plasmarlas en estas 3 propuestas. Otra cosa que debe existir en las propuestas, sí o sí, deben mantenerse esas áreas que no son reorganizables, o sea, los polígonos, y deben mantenerse los espacios verdes que ustedes quieren mantener, porque esos espacios verdes tienen que ser parte de su planificación del equipamiento terciario, y el equipamiento terciario se piensa en conjunto para todo el sector que estamos teniendo. ¿Me están entendiendo un poco lo que les pido, chicos? Esta observación que acabo de hacer es para todos. Entonces, todos habiliten sus micrófonos y comenten, pregunten con respecto a lo que tienen que hacer en sus propuestas. ¿Entendieron lo que les dije? Sí, Arqui. ¿Solo Medrano entendió? Sí, Arqui. Arquitecta, yo tengo una duda con respecto al tema de las áreas protegidas. Según las normas, bueno, no me leí en el tema del PTDI y en el PTDI habla de que no cuenta con áreas protegidas como ley así, pero sí tienen la propuesta de hacer áreas protegidas, lo que son las áreas boscosas, también el tema de las quebradas, respetando justamente
los artículos, ¿no? Del tema de la 1333. Y eso quería saber, nosotros sería ya que identifiquemos esas áreas y ya nosotros como, porque así se está desarrollando lo que es Cotoca, aunque hay ciertas zonas que no las están tocando, pero hay otras zonas que sí se han entrado, que supuestamente debería estar como un área protegida, pero como no hay una ley que la respalde por el momento. Exactamente, por eso me llamaba la atención las dos láminas que presenta este grupo. Me dice, a ver, volvemos para atrás, chicos, a las dos láminas que les... Esa es una, y me pone normativa ambiental, y esa es la otra, del análisis físico. Ahora, según lo que me dicen las chicas, esto es una normativa ambiental y supuestamente está en la norma. Por eso es mi pregunta. Que yo sepa, Cotoca no tiene delimitado ningún espacio como área protegida, delimitado así con forma y decir esto se protege. Según yo, no. Sin embargo, por lo que estoy entendiendo, las chicas han encontrado algo que dice que sí. Entonces, ahí va mi pregunta. Y en la lámina anterior, poner la lámina anterior, estos son los espacios boscosos que ustedes han identificado en el análisis de las imágenes satelitales. Eso estoy entendiendo. Ahora, el compañero Bruno Vargas me pregunta, o sea, a ver cómo vamos. Aclarando la pregunta de Bruno Vargas, lo que nosotros estamos haciendo básicamente es identificando los puntos necesarios para mantener como áreas boscosas, como espejos de agua o cualquier otro aspecto medioambiental relevante que ustedes consideren necesario mantener a lo largo del tiempo, para luego cerrarlo con una normativa que diga esto se mantiene y esto perdura en el tiempo. Cotoca, mientras no tenga eso, todos los espacios que vean con vegetación y demás, los ríos los van a mover, no los ríos, las quebradas las van a rellenar para llevarlo más allácito y pasárselo al vecino para poder urbanizar. O sea, todo eso se ve actualmente en Cotoca, pero es porque no hay una norma previa, según lo que yo sé, digamos, ¿no? Porque aquí me llama la atención, vuelvo a decir, la siguiente lámina de las chicas, que según ellas dicen, hay esta delimitación. Entonces, por eso les pregunto, ¿de dónde sacan esta delimitación? Entonces, según yo, como no hay, mientras no haya esa delimitación, se presta para que la deforestación, el desvío de las quebradas y demás, no esté sancionado, porque no existe un polígono que te diga, esto es área de protección. ¿Ya? Entonces fácil es decir, sí, pero no sabía yo, no estaba delimitado, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? No sé si era esa tu pregunta, Bruno. Sí, porque ya al momento de que hagamos la instrucción podríamos poner como propuesta de zona protegida. Exactamente, o sea, primero nosotros hacemos el levantamiento e identificamos. Y luego en la propuesta debemos contemplar todo lo que encontraron. Obviamente deberían contemplar esas áreas que ya no se pueden mover porque están con consolidación de vivienda, deberían contemplar esos espacios verdes y pensarlos dentro de la planificación. Los espejos o los cuerpos de aguas también deben pensarlos dentro de la planificación y, como les digo siempre, esos espejos de aguas utilícenlos como divisorias de unidades vecinales. No deberían atravesar las unidades vecinales. O si atraviesan las unidades vecinales en algún sector por motivos de fuerza mayor del diseño, entonces pensarlo con área de protección, pero que al norte, al sur, al este y al oeste queden proporciones viables de planificación con manzanas, digamos, ¿no? O sea, que no queden pedacitos así chiquititos como lo que les mostré ahorita en el error. Entonces, todo lo que ustedes identificaron en su análisis debe ser contemplado en la propuesta. El tema del plano director o del plano que se tiene en el plan regulador de Cotoca, este que están mostrando aquí con unidades vecinales y demás, solamente utilícenlo adelante para ver, para criticarlo, para decir existe una expansión desmesurada hacia tal lado. Se ha evidenciado ese plano sobre la imagen satelital que nada tiene consolidación y demás, que critiquenlo al inicio.
pero cuando ustedes ya hacen la identificación de los caminos, identificación de áreas consolidadas, identificación de bosques verdes, identificación de espejos de agua, incluso las propuestas, ya no pueden utilizar ese plano que tiene el plano, el plan regulador, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, la próxima clase vamos a continuar, chicos. Incluso los chicos que ya presentaron subsanen las observaciones y ahora al análisis que teníamos y un planteamiento justamente para hacer estas correcciones, ya se adiciona que son 3 propuestas de partido, 3 propuestas de la planificación de un plano, de un plan maestro. Ya son 3, chicos. ¿A qué me refiero con son 3? Muevan los equipamientos, cómo plantean las franjas del equipamiento de repente, y sus franjas son en este sentido, son en el otro sentido, cómo ustedes plantean. El tema de las vías y la distribución de las unidades vecinales también se pueden modificar en esas 3. Entonces, ¿qué modificaciones hay? Dentro de lo que es el plan maestro, hay siempre las vías estructurantes, las vías que les van a regular el diseño. En este caso, yo consideraría que son los anillos y las radiales, obviamente, que también van acorde a la consolidación o apertura de caminos que ya se tienen en el lugar. Bueno, chicos, ahí vamos a quedar. Les encargo, por favor, ya no podemos perder más el tiempo. Tratemos de que la próxima clase ya esté todo y podamos definir para la presentación del plan maestro ya final, ¿ya? La última opción de entrega de este análisis, ya tenemos las pautas más claras, sería la siguiente clase. Todos los grupos, incluso lo que mostraron hoy, subsanan acorde a las observaciones y directrices que hemos dado hoy, ¿ya? Aclarando un poquito en base a lo que han presentado. Si no hay más dudas, chicos, quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase ya presencial como sea. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta luego, Vicky. Hasta luego. Luego aquí, Jorge.